¿Qué pasa? ¿Tenéis examen de historia y no habéis abierto el temario aún, eh? Pues ha llegado el historiador para ayudaros. Hoy nos iremos muy atrás en el tiempo, a la primera de las páginas de los libros de historia de España. Bueno, España. En esta fecha lo que conocemos como España aún ni siquiera existía. Nos situamos alrededor del año 5000 y 3000 a.C. Según las distintas excavaciones y yacimientos, sitúan en esta época la primera civilización asentada en la península, los íberos. Los íberos. Bonito nombre para una civilización. ¿Pero a qué se debe este nombre? Pues bien, son los griegos los que les bautizan así a estos habitantes de los alrededores del río Iber, o más conocido hoy día como Ebro, de los que no se sabe bien si procedían del este del Mediterráneo o quizás de la zona de Irlanda, Gran Bretaña o Francia. Y muchos os preguntaréis, ¿qué pasa? ¿Que antes de esa fecha no vivía nadie allí? La verdad es que sí vivían, por toda la península, pero a diferencia del resto de pobladores, los íberos destacaban por tener una lengua común. Esto quiere decir que el que vivía en la zona actual de Andalucía podría hablar el mismo idioma o uno muy similar al que vive en la zona de Valencia o Cataluña. Hay que destacar que aunque compartían lengua, se distribuían en tribus como los turdetanos, oretanos, edetanos. Al ser un grupo de asentamientos, no hay que añadir que no eran nómadas, por lo que al ser sedentarios conocían ya la agricultura y la ganadería. En agricultura cabe destacar que eran productores principalmente de cereal, vid y olivo. Las tribus podemos decir que formaban pequeñas ciudades, o bueno, mejor dicho, grandes pueblos fortificados, llamados oppidum. Generalmente estas oppidum las construían en lugares estratégicos para comerciar con otras tribus y también con intereses militares, para protegerse quizás del ataque de otra tribu. La sociedad era muy jerarquizada. En la cúspide se encontraba el jefe con los nobles y el sacerdote de la tribu, que por si a alguno le pica la curiosidad, eran paganos. Por otro lado podemos encontrar a los artesanos y por último al pueblo llano, que se ocupaba principalmente de las tareas más duras o más físicas, como era la agricultura, la ganadería. De la civilización íbera nos han llegado numerosas obras como la Dama de Elche, la Bicha de Balazote, el Guerrero de Porcuna y la Dama de Baza. Además, hay que destacar que es aquí donde nace la primera producción de vasos campaniformes. Según los registros, son los íberos quienes se encargan de producir este tipo de vasos por primera vez en la historia. El nombre de campaniforme se debe a que cuando se descubrieron, se dieron cuenta que al darle la vuelta tenían forma de campana. Textos escritos no dejaron más que pequeñas palabras indescifrables, por lo que mucho más no podemos saber sobre ellos. Y muchos estaréis preguntando, oye historiador, ¿y si estaban tan avanzados en su tiempo, por qué no intentaban dominar más allá de la zona del Mediterráneo? Pues básicamente porque tenían marinador, y claro, allí estaban tan a gusto que como para irse al centro de la península. Que es broma. Pues si bien es cierto que los íberos dominaban la zona sureste peninsular, desde el centro de Europa se desplazaron hasta dominar el resto de la península un grupo de pueblos a los cuales la historia llamaría pueblos celtas. Los celtas, al igual que los íberos, se cree que dominaban una lengua común, no idéntica pero sí bastante parecida. A ver, eran unas tribus que dominaban el centro de Europa, parte de la actual Turquía y parte de España. Claramente el que vivía en España tendría una lengua diferente al que vivía en Turquía, pero algunos rasgos similares sí que tendrían ambas lenguas. Al igual que vimos antes en los íberos, los celtas eran sedentarios, por lo que también destacan en la construcción de ciudades fortificadas. También eran paganos, aunque se sabe que se basaban en el druidismo, es decir, los mismos sacerdotes eran los educadores de los más jóvenes de la tribu. También nos encontramos ante una civilización altamente jerarquizada. En la cúspide nos encontramos al jefe de tribu, o a la cúpula de jefes. Por otro lado, la cúspide religiosa. A la mitad encontraríamos a los artesanos que producirían distintos tipos de herramientas, carros y por último encontraríamos al pueblo llano, que también se encargaría de la agricultura y la ganadería. Aunque se sabe poco más de la civilización celta, gracias a restos arqueológicos podemos diferenciar dos grandes focos de esta civilización. Por un lado, una más antigua, denominada cultura Hallstatt, que se sitúa en pleno centro de Europa, donde se han encontrado una gran cantidad de vestigios celtas, y otra, algo más moderna, de en torno al 300 a.C., que se denomina Latène, situada en los Alpes y donde también se han encontrado diversos asentamientos de donde también se ha podido sacar mucha información.
Cabe destacar que grandes personalidades de siglos posteriores describen un grupo de asentamientos denominados celtíberos. Para ellos, esta civilización era la mezcla de ambas civilizaciones en ciudades más grandes. Estos celtíberos no tenían una zona totalmente definida, pues se cree que varió su territorio con los años, pero la zona principalmente dominada por estos fue la zona de Burgos, Soria, Guadalajara. Sería alrededor del año 1100 a.C. cuando llegan unos nuevos pobladores a la península ibérica, los fenicios. Los fenicios eran los grandes comerciantes de la antigüedad, procedían del actual Líbano y como principales ciudades fuera de la actual España tenían a Tiro, Sidón y Biblos. En aquella época los caminos eran intransitables, por lo que el comercio se hacía por barco. Los fenicios, debido a esto, se hicieron grandes marineros que navegaban el Mediterráneo. Sus barcos os sonarán muchísimo, ya que se hicieron famosos por poner grandes ojos en la proa, para, según ellos, ver mejor la ruta a seguir y de paso ahuyentar a los enemigos. Serían los fenicios quienes fundarían las primeras grandes ciudades, como Onuba, la actual Huelva, Málaga, la actual Málaga, y la considerada la ciudad más antigua de Europa, Gadir, la actual Cádiz. Con la caída de la ciudad de Tiro a manos de los sirios, los fenicios, que ya tenían ciudades en la península, deciden independizarse creando el Estado púnico. A partir de aquí comenzaría una campaña imperialista cuyo fin era el dominio del Mediterráneo, algo que significaría el fin de nuestros amigos los íberos. Hasta luego, íberos, que la fuerza os acompañe. Por otro lado también encontramos los cartagineses, cuya civilización se encontraba en el norte de África, que además de ser comerciante como los fenicios, también tenían la ambición de dominar el Mediterráneo. Entraron en Andalucía a través del estrecho de Gibraltar y se cree que era un gran ejército de elefantes. A grandes rasgos cabe destacar que fundaron una importante base militar en la península, llamada Karhadash, la actual Cartagena. Pero no duraron mucho en las tierras hispanas, ya que el ansia de dominar el Mediterráneo haría que se encontrase con otra gran ciudad que comenzaba a expandirse a pasos agigantados. ¿Sabéis de quién se trata? Hacednoslo saber en la cajita de los comentarios. Dale a like si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos para que también aprueben. Y suscríbete al canal para ver el próximo vídeo. ¡Adiós!